4:58 de la tarde, mucha atención porque el secretario de Estados Unidos anunció hace pocos minutos que designó a Irán como estado patrocinador de detenciones injustas. Rubio aseguró que el régimen islámico iraní ha detenido cruelmente a estadounidenses inocentes y a ciudadanos de otras naciones para ejercer presión política y que debe frenar esta práctica y liberar a todos los ciudadanos de Estados Unidos detenidos injustamente. Esta designación se da en medio del aumento de las tensiones entre los dos países por el riesgo de una posible acción militar en territorio iraní. A las 5:05 de la tarde retomamos la noticia de las tensiones en Medio Oriente ante un eventual ataque de Estados Unidos a Irán. Es por eso que a esta hora hacemos contacto con Junior Aguirre, él es analista político internacional. Junior, buenas tardes. Quiero empezar preguntándole por este trino que vemos hace pocos minutos de Marco Rubio. ¿Qué significa y qué afectación además genera en este momento tan tenso? Muy buenas tardes, Paula, y un saludo cordial a toda la audiencia de Noticias Caracol. Efectivamente, ahorita estamos viviendo un proceso de tensión bastante intenso, por llamarlo de alguna manera, en el que los diferentes actores involucrados en las negociaciones están llegando a puntos de no retorno. Estos puntos de no retorno se ven reflejados principalmente en las decisiones que está tomando Estados Unidos en relación a la movilización de sus tropas militares. Más que tropas militares, nos referimos, por supuesto, a los bombarderos y a todos los puntos de donde Estados Unidos tiene bases militares. Lo que está haciendo el secretario de Estado, Marco Rubio, es por supuesto respondiendo a el congelamiento y al no avance de las negociaciones que se están desarrollando en este contexto entre Irán y los Estados Unidos. Simple y sencillamente no están respondiendo a la agenda que el presidente Donald Trump tenía planteada. Y la forma, por supuesto, de seguir presionando son estas declaraciones, pero además de estas declaraciones y esta designación de Irán como un Estado que se encargado, o más bien que realiza detenciones arbitrarias, va por esa línea, la línea de justificar un posible ataque en caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto. Claro, Junior, además de ese punto, que digamos que es la reacción más reciente de los Estados Unidos, otro factor clave es que Estados Unidos le recomendó este viernes al personal médico no esencial de su embajada abandonar el territorio. ¿Qué significa eso? Es decir, ¿estaríamos cada vez más cerca ante un eventual ataque? Así es, el siguiente paso lógico sería, además de la movilización de las personas que están instauradas en las embajadas realizando trabajos diplomáticos, el siguiente paso lógico sería el cierre, del espacio aéreo. Ahí sí estaríamos ya en presencia de un ataque inminente. Hasta el momento esto no ha ocurrido, sin embargo, diferentes aerolíneas que tienen conexiones en Irán o que tienen que pasar por su espacio aéreo para llegar a otros puntos colindantes con las fronteras iraníes están cancelando vuelos. En el momento en que Estados Unidos dé la orden de que se cierre el espacio aéreo, estaríamos entonces ya en presencia, ahora sí, de un ataque inminente. Sin embargo, lo que hemos visto, el desarrollo que hemos visto a lo largo de estas semanas ha sido que cada paso se calcula de manera milimétrica. Así que ese último paso, que es el que sería el anterior al ataque, no se va a hacer hasta que la decisión esté tomada. Recordemos que en Estados Unidos, dentro de poco hay elecciones de medio periodo para elegir ahora sí nuevamente todo la Cámara Alta y la Cámara Baja, y Trump sabe que cualquier cálculo mal realizado podría repercutir en un descalabro en las elecciones. Claro, Junior, vemos en las imágenes hace un segundo el portaaviones Gerald Ford que arribó a las costas israelíes. Usted nos ha contado además que todo esto se suma, digamos que al arsenal militar de los Estados Unidos, pero yo quiero que por favor usted nos explique un poco el punto de origen, es decir, las tensiones se originaron por el programa nuclear y que Estados Unidos ha sido muy enfático diciéndoles que por favor hagan un acuerdo que nunca se ha cumplido. Así es, si tenemos que irnos a la historia relativamente reciente, hay que remontarnos a la administración del presidente Obama, en el proceso de su segunda administración, que es cuando él firma un acuerdo o un tratado de no proliferación nuclear
con Irán y con países miembros de la Unión Europea. Este acuerdo, desde que se firma en el principio, tiene una serie de particularidades que principalmente hacen temblar un poco al Estado judío, en este caso al Estado de Israel, y Benjamín Netanyahu empieza toda una campaña en las Naciones Unidas para tratar de persuadir que Estados Unidos se salga de este acuerdo que ellos mismos promovieron. Esto ocurre hasta que llega Trump al poder en su primera administración y efectivamente se da la salida y la capitulación de Estados Unidos. Nuevamente, durante la segunda administración, ahora la segunda administración, esta escalada que estamos viviendo y que se está viendo en el Medio Oriente es principalmente porque Irán no ha detenido su plan nuclear ni desde el 2014 ni desde el ataque a la central nuclear de Isfahán que se hizo el año pasado en conjunto con el Estado de Israel para destruir el proceso de enriquecimiento de uranio que se estaba llevando a cabo y que los estaba dejando muy cerca de conseguir ahora sí la bomba atómica. Claro, Junior, ¿cuál es, digamos, que el punto de quiebre de por qué no han funcionado precisamente esas negociaciones? Porque es que este no es un problema ni de este año, ni un problema nuevo, sino que viene de hace mucho tiempo atrás. ¿Y por qué no se han podido ejecutar precisamente esos acuerdos? Porque para Donald Trump, si no se cumple bajo las condiciones específicas que él está señalando, entonces no va a haber un acuerdo. Y esto nos podría parecer un poco desproporcionado, pero lo cierto es que lo que está pidiendo la Casa Blanca en este contexto se ajusta bien a los intereses no solo de los Estados Unidos, sino a los intereses de pacificación de la región. Un Irán nuclear significaría una amenaza no solo para Israel, sino para todos los aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente, que incluyen Qatar y Arabia Saudita. Es por estas razones que, entre otras, que Irán no ha detenido el proceso no solo de enriquecimiento de uranio, sino también el desarrollo de misiles balísticos con la capacidad suficiente ahora mismo para atacar la Unión Europea, aliados de la OTAN, y dentro de muy poco, que es lo que se tiene sospecha a través de inteligencia que se ha realizado en los últimos meses, que ya están desarrollando misiles con capacidad de llegar a los Estados Unidos. No hay punto de quiebre cuando están negociando con una persona que ha amenazado a lo largo de la historia con venirte a matar. Y esa es precisamente la premisa que sostiene Donald Trump al momento de realizar las negociaciones. No hay forma de, si no se acepta que se abandone el proceso de enriquecimiento de uranio y el desarrollo de misiles balísticos, es imposible que en este contexto y bajo esas condiciones ocurra un acuerdo de paz. Claro, Junior, y digamos que diferentes países también se han sumado, si lo podemos decir, a un plan de evacuación urgente, como por ejemplo China, que le pide a sus ciudadanos en Irán salir del país lo antes posible ante este despliegue militar de los Estados Unidos, pero no ha sido el único. Por ejemplo, Canadá también le aconseja a sus ciudadanos abandonar ese territorio y Polonia hace una semana le pidió lo mismo precisamente a los ciudadanos que están en este territorio. Cuéntenos un poco, digamos, que la alarma también que tienen diferentes países que están pensando que más pronto que tarde se llevará a cabo ese ataque. Sí, esta salida obedece principalmente a que Estados Unidos ha dado aviso a las distintas embajadas que tienen presencia en Irán. Entonces, por lo tanto, se dan estos procesos. Esto es como cuando se llama, por ejemplo, a un embajador a consultas cuando hay diferencias bilaterales entre las naciones involucradas, ¿verdad? Entonces, como el ataque es inminente y como Estados Unidos ha demostrado, Donald Trump ha demostrado, a diferencia de las administraciones de Obama y de Biden, que está dispuesto a atacar cuando sus intereses no están cubiertos, hace que los diplomáticos realicen estos movimientos de evacuar básicamente a todo su grupo diplomático que se encuentra en Irán. Y es que ya lo vimos en Venezuela. Estados Unidos no moviliza el USS Gerald Ford o el USS Abraham Lincoln simple y sencillamente para dar un paseo a las costas mediterráneas. Si lo hizo en Venezuela y está movilizándolo hacia las costas mediterráneas, es muy probable, altamente probable, que dentro de pocas semanas estemos hablando ya no de la movilización de diplomáticos, sino de un ataque inminente de los Estados Unidos. Junior, y ya para terminar esta conversación, quiero preguntarle que básicamente es una situación muy similar a la que ocurrió con la operación en Venezuela,
porque ante diferentes tipos de advertencias que se realizaron al presidente y a su gobierno, al dictador Nicolás Maduro, va a suceder lo mismo esta vez, pero en el Medio Oriente, porque ya se han hecho diferentes advertencias, ya está todo el despliegue militar listo, es decir, que en cualquier momento va a suceder. Sí, efectivamente, entre Venezuela e Irán vemos muchas coincidencias. Sin embargo, hay que decirlo muy claramente, Irán no es Venezuela. Irán sí tiene capacidad militar para responder. Por supuesto, no para generar un daño de muerte o un daño muy profundo a los Estados Unidos, pero Irán entiende que herir a los aliados de los Estados Unidos es infligir también una herida a los intereses del país norteamericano en la región. Por lo tanto, los blancos operativos de ataque de Irán van a estar reflejados principalmente en las bases militares que están en Qatar y Arabia Saudita y, por qué no decirlo, va a haber un ataque directamente contra el Estado de Israel, porque para Irán, Estados Unidos e Israel son una misma cosa. Desde el Parlamento iraní lo llaman el gran Satán y el pequeño Satán. Por lo tanto, habría un ataque directo contra el Estado judío también. Sin embargo, Estados Unidos tiene muy claro que no es lo mismo realizar un ataque en el Palacio Miraflores que realizar un ataque a la República Islámica de Irán. El cálculo va a ser mayor, la precisión va a ser mayor, pero sin duda el golpe va a ser más contundente, porque aquí no se trata de extraer a un presidente, a un primer ministro, sino se trata de atacar bases militares que están incrustadas dentro de montañas, ¿verdad? Atacar a la Guardia Revolucionaria iraní y atacar también al líder, al ayatollah Ali Khamenei, que se encuentra también en un búnker recluido y que de hace mucho tiempo no se sabe de su paradero. Es decir, si bien es cierto, hay similitudes, también hay profundas diferencias que hace que el ataque que vaya a hacer Estados Unidos sea mucho más cauto. Claro, Junior, y es que ese es precisamente el temor, no solamente para la gente en este territorio, porque supongo que también hay mucho miedo en esta zona porque cada vez la tensión es aún mayor, pero digamos que ante esta eventual situación, ¿qué puede pasar? Si se desarrolla este ataque, usted nos lo ha contado, este país tiene cómo responder a Estados Unidos porque durante décadas ha desarrollado estas armas nucleares. Vamos a ver, Irán ahorita mismo no tiene capacidad nuclear para responder de forma directa. Se está acercando, los expertos afirman que Irán tiene más o menos un 85% de uranio enriquecido, que eso es capacidad o lo deja muy cerca de la capacidad suficiente para desarrollar la bomba. Lo que sí tiene Irán son misiles balísticos intercontinentales de largo alcance, porque su nombre pues ya no lo dice y nos invita a pensar eso, que pueden causar daño e infligir daño muy profundo a los intereses de los Estados Unidos en la región. Por eso Arabia Saudita y Qatar le han pedido directamente al presidente Trump que se abstenga de realizar el ataque y que insista en las negociaciones, porque una guerra en la región abierta contra Irán supondría también el involucramiento de los países del Golfo, y si hay algo que le temen los países del Golfo es a la guerra, no tanto por la guerra en sí, sino por las revoluciones internas que pueden haber dentro de sus países que van a alterar, ¿verdad?, el orden o el establishment que hay en sus naciones, que ya de por sí a veces se les dificulta un poco controlar una nación atomizada en donde la pobreza, la desidia, en muchas ocasiones hace mella. Por lo tanto, vuelvo y repito, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos han servido de un elemento de contención. Sin embargo, pareciera que Irán tiene las horas contadas para este ataque inminente y habría que ver cuál es la respuesta de los aliados de los Estados Unidos, entre ellos no solo Israel, sino también Arabia Saudita y Qatar, si se sumarían también a un ataque contra la República Islámica de Irán. Junior, importante este dato que le voy a dar a continuación y quiero preguntarle al respecto, y es que dice que Irán aceptó no almacenar uranio enriquecido. ¿Esto usted lo considera como un avance hacia las negociaciones? Esto lo dice AFP. Es que ya Irán
en ocasiones anteriores ha dicho exactamente lo mismo, para que el público lo tenga bastante claro. Para que el uranio funcione como material nuclear, como arma de destrucción masiva, y no solo como un material utilizado para generar energía nuclear o energía limpia nuclear, las diferencias son abismales. En primer lugar, para elementos civiles únicamente se requiere menos inclusive del 5% de uranio enriquecido. E Irán tiene uranio enriquecido ahorita al 85%. ¿Por qué si ese uranio que no va a ser utilizado, según lo que dicen los ayatolas, para no crear un arma nuclear, lo enriquecen hasta el 85%? Ahí tenemos ya entonces la primera gran mentira de estas afirmaciones que dicen los representantes en las negociaciones con los Estados Unidos. Y si hay algo que tienen claro los negociadores norteamericanos es que efectivamente los iraníes no tienen reparo en realizar compromisos que después no van a poner en práctica. De ahí que la negociación con Trump sea más directa, más abierta, y es que se abandone total y completamente el programa nuclear, inclusive el que dicen ellos que es con intereses civiles. Junior, yo quiero preguntarle sobre todo el papel que en este momento están jugando los organismos internacionales, como por ejemplo la ONU, velando también un poco por los derechos de las personas que están allí. Es decir, no estamos hablando de un ataque que sucede todos los días, estamos hablando de un ataque en el que puede cobrar miles de vidas. Sí, ahorita mismo, lamentablemente, después de la pandemia, el papel de las Naciones Unidas ha sido muy débil y muy escueto, no solo con el tema de Irán, sino también con todos los temas relacionados con los derechos humanos en general. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, no ha demostrado el liderazgo que demostró en su momento para poder llegar a la Secretaría General y se ha quedado muy corto. Lamentablemente, en el contexto en que se están desarrollando también estas negociaciones, hay protestas en Irán. Se hablan de aproximadamente 40.000 muertes, ejecuciones sumarias y masivas que se están realizando en plazas públicas. Y las Naciones Unidas en este contexto lo que hace es un llamado a la paz, un llamado al diálogo, un llamado a la unión. Lamentablemente, una cosa es el discurso político de derechos humanos y otra cosa es la realpolitik, aquello que Kissinger decía y le llamaba la política de verdad. Y lamentablemente, lo que ha demostrado las Naciones Unidas es una completa y total inoperancia a la hora de enfrentar directamente a regímenes como el de Irán, que inclusive han formado, o si mal no me equivoco, inclusive ahora forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como lo acaban de escuchar. Si no lo es actualmente, lo fue en el pasado reciente. Estas contradicciones que presentan las Naciones Unidas son las que precisamente señala el presidente Donald Trump cuando dice que la ONU simple y sencillamente sirve para cobrar un cheque cada mes cuando hay que pagar el derecho de suscripción, por decirlo de alguna manera. No es lo que pienso yo necesariamente, ¿verdad? Creo que las Naciones Unidas son un organismo necesario para la paz y la convivencia, pero lamentablemente durante los últimos años lo que ha demostrado es ser nada más una entidad que, como decimos aquí en mi país, Costa Rica, a veces solo funciona como un saludo a la bandera y listo, se acabó. Así es, Junior. Pues muchas gracias por este contacto, por explicarnos lo que está sucediendo en Medio Oriente y sobre todo por desmenuzar un poco la tensión que está en este momento en juego y además que es muy preocupante para el mundo. Así es, Paula, muchas gracias por la invitación. Estamos para servirles.